Eso significa que ya estoy conectado. ¿Qué tal, chicos? Buen día o buenas tardes entre el caso. Ustedes lo van a estar viendo ahora durante este tiempo de clase o que vamos a tener de 3 y 10 a 5 y 20 o bien cuando ustedes gusten. No creo que un sábado a la noche, pero bueno. Para los que no me conocen, este es el primer video que ven. Yo soy el profesor de Construcción y Ciudadanía. Hay otro video de presentación. eh, en el mismo listado de reproducción que va a estar este. Esta es la modalidad que vamos a optar, al menos yo voy a hacer un mes más con ustedes. Por lo tanto, para aclarar, o sea, yo le mandé un trabajo en base a un material de identidades. En breve resumen, básicamente hablamos de identidades, construcción, de cómo nosotros somos iguales en cuestión del ADN, en el sentido de todos venimos biológicamente de una misma línea y de ser humano, y bueno, cuestión que cada uno tiene su propia eh, genoma y bueno, también su propia identidad y va construyendo su propia identidad a lo largo de su vida. Em, También cómo se construye y luego saltamos cómo es la identidad nacional, o sea, cómo está homogeneizada, si está homogeneizada o está diversificada, eso lo vimos en la materia anterior. Y tanto, bueno, el uso de la memoria como también del uso de la historia, digamos, en la historia vivida, la identidad común, por así decirlo. Y yo lo que traigo este video más que nada para explicarlos. El último punto, digamos, estoy leyendo aquí, digamos, las identidades regionales de derechos humanos. Esto lo va a estar también colgado en un PDF ahora en el chat. Em, la historia común cada uno. Básicamente volvemos a hablar del tema de la memoria. Y dos textos que los voy a leer junto con ustedes. Las cartas de la dictadura y los hijos por la identidad. Y después, bueno, voy a mencionar las actividades para hacer. Igual se lo voy a escribir. Se lo voy a escribir, digamos, en el chat de WhatsApp. Cuestión que la próxima que vamos a ver después de esta clase ya va a ser en torno a lo que serían las acciones humanas, o sea, digamos, si somos iguales o cada uno somos distintos, qué nos diferencia del uno del otro, aparte de nuestra identidad. Igual vamos a seguir hablando un poco de identidad, pero más bien en este sentido individual y colectivo, que es una identidad individual, que es una identidad colectiva, y los principios y más o menos éticos a la hora de nosotros de opinar sobre estas identidades, digamos. ¿Cuál sería lo que nosotros debemos afrontar cuando vemos los problemas hoy en día, ustedes que son jóvenes? ¿Cuál es el límite, digamos, también a nuestras decisiones y si nuestras acciones son correctas, digamos, en base a nuestras ideas? Eso es lo, digamos, lo que vamos a estar viendo en las próximas clases. Em, Cómo también a estos límites éticos afecta el tiempo. eh, Eso también es una pequeña cuestión. Y digamos, por ahora eso. eh, Creo que las próximas clases tampoco los voy a bombardear, digamos, con, con otros temas. Por ahora es esto. Digamos, de cara a la próxima semana voy a traer algo mejor que em, tal vez con PowerPoint o también con algún video ejemplificador. Así que tranquilos. Este video va a ser un poco más o menos, ya el próximo creo que va a ser bastante largo. Me voy a tratar de llegar a la hora. Em, o los 40 minutos que me deja el Zoom. Pero bueno, cuestión que nosotros habíamos quedado en la memoria del olvido. Nosotros vamos a tomar la identidad regional. Para recapitular, digamos, lo que habíamos visto, teníamos la identidad nacional. Que la identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a un colectivo histórico-cultural con características generales, que son comunes a los habitantes de un territorio específico. Hay elementos visibles, como dice el texto, por ejemplo, símbolos patrios, por ejemplo, la escarapela es uno de ellos,
Son bastante complejos de dimensionar, en especial porque una de las características salientes, por ejemplo, de Argentina, es su enorme diversidad cultural, que lo vivimos nosotros. No sé ustedes, pero por ejemplo, yo tengo mi madre que viene de una familia criolla, mi papá viene de parte de una de las ramas de Polonia, que a su vez es católica, y la otra rama es judía. O sea, imagínense todo lo entre. Apuesto que ustedes tendrán también distintos, digamos, parientes antiguos, un bisabuelo, tatarabuelo, o su abuelo común, su padre también, que tienen, digamos, su madre también, que tiene distintas identidades culturales. Tal vez, no sé, pienso ahora, mi mejor amigo es eh, básicamente es italiano, de descendencia italiana y a su vez es criollo, ya la mezcla. Si escuchan un sonido es el WhatsApp que tengo abierto por una cuestión, digamos, de los mensajes. Bueno, eso también me hizo acordar el sonido. Todas las dudas, las que tengan, las vamos a hacer en la hora de clase. Tanto para bueno, consulta de trabajos, demás. No, eso los vamos a tener. Eh, Mi email puede ser uno de los medios de contacto, si no por WhatsApp, o si no, ahora en Zoom, digamos, los que necesiten no pueden, digamos, conectarse al Zoom. Entonces, si tomamos eso, es nuestra identidad nacional. Pero ahora, ¿qué pasa? Como es algo muy abarcativo, y tenemos bastante, digamos, eh, culturas en nuestro país, no podemos solo identificar una sola, digamos. No es solo la identidad nacional, sino también la identidad regional. O sea, si nosotros tomamos, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos, tienen este estado conformado por diversas culturas. No es solo, por ejemplo, Argentina lo que sufre. Sufrir está mal dicho, la palabra está mal dicho, porque es como que es un padecimiento. Me equivoqué, perdón, de palabra. Más bien es que tiene y posee distintas identidades culturales. O sea, en nuestro caso, en la actualidad, eh, si bien existen distintos límites en lo que serían nuestras provincias, hay distintas en esas provincias, distintas identidades culturales y también regionales. Por ejemplo, mucho lo que pasa es la identidad que está más claro, por ejemplo, lo que sería el norte de Argentina o el noroeste de Argentina, de la Puna, por ejemplo, Jujuy, Salta, digamos, su identidad regional está muy marcada, digamos, también porque es una zona que estuvo bastante en conflicto desde el siglo XIX y en disputa también. Hoy, además, en la actualidad, tiene mucho tránsito con lo que serían nuestros países vecinos, tanto como el Perú como Bolivia. Eh, Tiene ese continuo contacto. O mismo, por ejemplo, las zonas que están al noreste, mejor dicho, em, con contacto con la frontera con Brasil, tienen también una, una influencia. Eh, no solo eso, también en el sur tenemos distintas tribus aborígenes, algunas autóctonas y otras no de nuestro país, en la cual permite, digamos, o mejor dicho, nos deja ver la diversidad cultural y en algunas zonas esa identidad regional se manifiesta. Por lo tanto, tenemos distintos temas que nos da la identidad. O sea, ¿cómo podemos llegar a decir que, que una determinada población, una determinada parte de nosotros, tiene una identidad algo diferente y es una identidad regional? Bueno, uno de esos puntos es la historia. Por ejemplo, los países de la región tienen una historia en común. En primer lugar, estoy leyendo ahora, compartimos la presencia de los pueblos originarios. Luego, la conquista española y portuguesa
finalmente el mismo proceso de independencia protagonizado entre otros como Simón Bolívar y José de San Martín. Lo que venía diciendo, la historia común. Por ejemplo, el norte argentino tiene mucho de eso, la verdad. Tiene mucho de eso. Es una historia que si bien es compartida con nosotros, nosotros desde lo que sería Buenos Aires tendemos a concentrarlo todo en nuestra provincia, hay que no hay más Argentina, pero existe. Y estos lugares, esta historia que fue, tal vez, mejor dicho, eh, fue evolucionando a la par, pero también por su cuenta, eh, ha permitido, digamos, que en esas zonas haya, digamos, un florecimiento de identidades culturales distintas a nuestras. Como venía diciendo, lo que había mencionado anteriormente con tanto lo que sería la historia en contacto con otros países. Y eso nos llega desde el lado también del idioma. Por ejemplo, el castellano y el español nos identifica a la mayoría de los latinoamericanos, salvo Brasil, que tiene portugués, pero otros países como Paraguay, Perú y Bolivia también comparten. La mayoría de la población de la región habla la misma lengua. Por lo tanto, tenemos ese vínculo, digamos. Eh, es esa identidad también regional que nos permite es que muchos de esos lugares tienen estas mezclas de lenguas generales, como es el español, el castellano, mejor dicho, que es de lo que nosotros heredamos, digamos, las conquistas españolas, en el caso de Portugal, que conquistó Brasil en su momento, ha dejado una marca, digamos. Pero también hay regiones que mantienen, digamos, un lenguaje. Por ejemplo, vuelvo a recalcar todo lo que sería la parte de Bolivia, Ecuador, tienen todavía palabras que vienen desde el Imperio Incaico. Paraguay tiene el guaraní. Nosotros en Argentina tenemos más de un idioma eh, indígena, aborigen, en el cual, bueno, marcan eso. O mismo mezclas de palabras. Por ejemplo, en el norte, sé que soy medio repetitivo en esto, pero en el norte argentino tienen palabras que se van mezclando que son autóctonas, por ejemplo, del Bolivia y Perú, y por lo tanto se van mezclando, digamos, con el castellano, o sin ir más lejos, el porteño, nosotros, tenemos un lenguaje también de esa inmigración europea, ese idioma que vino desde, eh, me sale ahora el meme de Alberto de los barcos, pero desde lo que sería obviamente desde de Europa, centroeuropeo también, digamos, esa mezcla de idiomas italiano, eh, tal vez algún poco de, sí, alemán, y se va mezclando demás. Israelí también, no solo europeo también. Otro, digamos, es la diversidad, que bueno, nosotros, como ya dijimos, todo esto nos da otro punto que es la diversidad, digamos, cultural. Mestizaje, digamos, como ya también, claro, ejemplo desde la conquista española hasta nuestros días, digamos, cómo se fue, por ejemplo, con las últimas inmigraciones europeas del siglo pasado, cómo se fue, digamos, mezclando, digamos, queda mal decir, otro momento habrían dicho razas, pero este linaje, por así decirlo, esa identidad, digamos, como yo les decía, tanto polaco como criollo, como mi mejor amigo italiano, como también criollo. O sea, cómo se van mezclando. Pero también hay otro punto negativo que es la desigualdad. Nuestra región también se caracteriza por enormes desigualdades socioeconómicas. En nuestras ciudades conviven zonas de mayor poder adquisitivo que los barrios más humildes. Es verdad, no solo los barrios, por ejemplo, nosotros tenemos aquí las villas o mismos lugares que, digamos, el Estado o mismo, bueno, sí, mejor dicho, el Estado ha dejado olvidado, o mismos lugares de asentamiento donde vienen extranjeros, inmigrantes de otros países y no tienen lugar y toman, digamos, una parcela de tierra, para asentarse y poder vivir.
También esta desigualdad se ve no solo en lo que serían las oportunidades que nosotros tenemos en la región argentina, por ejemplo, sino no lo mismo las comodidades que nosotros tenemos hoy en día, eh, como esto, digamos, como la clase virtual, ver un video en YouTube, por ejemplo, de un celular, que el norte argentino o mismo en Santiago del Estero, que son provincias muy pobres económicamente, sí que tienen una economía de subsistencia, una vida distinta, un ritmo de vida diferente. Formosa también, por ejemplo, está muy atacada por esto. Hay los centros urbanos, no quiere decir que sea todo, todo páramo, sino hay lugares que, digamos, tienen ciertas ciudades que tienen eh, un nivel económico, bueno, algo más cercano a lo que sería Gran Buenos Aires, AMBA, o mismo las provincias aledañas a Buenos Aires como es Córdoba, eh, Salta, digamos que tienen similares condiciones a las que son nosotros mismos, pero son pequeños lugares y la verdad es muy desigual. Ustedes no sé si más adelante estudien ciencias políticas o estudien algo con cuestiones de derecho. Existe la coparticipación eh, una coparticipación federal en la cual cómo se transfieren los distintos impuestos y el caudal de dinero y por lo tanto ven que las provincias que más reciben son estas las provincias que les he mencionado, pues son las más pobres en ese sentido. Em, bueno, y como venía diciendo también texto, dice que América Latina es un enorme subcontinente con características similares que evidencian nuestra identidad común como pueblos hermanos por las historias, como dice la canción latinoamericana del grupo puertorriqueño Calle 13, soy un pedazo de tierra que vale la pena, soy una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotando 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Oye, digamos, creo que esa es una parte, digamos, personalmente no me gusta Calle 13. Pero bueno, eh, creo que es lindo este fragmento, digamos, para diversificar y ver todo lo que es tanto América Latina como no solo Argentina, que poseen estas diversidades culturales, pero algunas sí como también regionales, pero tenemos nuestra identidad en común, que va de la mano con el otro tema que es la historia común. Uno de los aspectos que identifica a los latinoamericanos es la historia común, que compartimos más allá del país específico al que pertenezcamos. A lo largo del tiempo, los pueblos que habitaron y habitan este continente tuvieron una trayectoria histórica similar. Hay dos grandes procesos históricos que atraviesan la historia de nuestro países, perdón, y que nos emparentan por un pasado común, que es, ni más ni menos, un elemento central de la identidad colectiva de los pueblos americanos. Hay ejemplos muy claros de esto. Las grandes culturas originarias como los incas que dominaban, justamente lo habíamos mencionado, la región andina del Ecuador hasta la Argentina, y los aztecas y mayas que controlaban México y parte de Centroamérica. Creo que esto lo habrán visto en ciencias sociales en primer año. Todas las culturas aztecas, incaicas, que digamos estaban establecidas ambos imperios, lo que sería uno en México, en Centroamérica y otro, digamos, ya más bien cerca a la parte más de lo que sería Venezuela, Colombia y hay parte de esos resabios llegan hasta al norte de nuestro país, del Imperio Incaico. Eh, o los tupis o guaraníes que se expandieron en la costa atlántica, en la selva parenense, que se encontraba en auge en el momento de la llegada de los invasores europeos durante el siglo XVI. Las invasiones y conquista de América es otro proceso histórico que nos abarca y a todos,
y que, entre otras cuestiones sociales, dio origen al fenómeno del mestizaje, que es característico de nuestros países, una de las condiciones de la identidad regional, como habíamos mencionado. La lucha revolucionaria e independencia a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XIX se produjo en el continente casi en simultáneo. Desde México hasta Río de la Plata, los americanos se lanzaron a la lucha contra el rey de España y lograron independizarse de estos territorios. En esta época del siglo XVII y también parte del siglo XVI, lo que hacían, digamos, es esta identidad de decir ya basta y dejar de ser colonias del Imperio Español. O lo mismo también pasó con Estados Unidos con el Imperio Británico o la metrópoli británica. Si bien no es una identidad común, pero para que ustedes sepan que no solo en Latinoamérica, sino en lo que sería gran parte de América, pensaban esto, de independizarse. Eh, Lo mismo ocurre con la llegada de los inmigrantes, una de las cuestiones que también mencionamos, el mestizaje, que arribaron masivamente a nuestros países a finales del siglo XIX y comienzo del XX. Ellos fueron clave para terminar de conformar la identidad sociocultural de nuestros pueblos. Pero también hay otros procesos históricos que son comunes, quizás no tan profundos o determinantes, pero igual forman parte de la trayectoria, pero que está borroso, común. Por ejemplo, los procesos políticos e institucionales. El siglo XIX está caracterizado por las guerras civiles de nuestro país y la región, mientras que en el siglo XX es la ampliación de los derechos civiles, políticos, laborales, primero para los hombres y luego para las mujeres. Esto es, digamos, un poco de la historia común que nosotros tenemos en Latinoamérica y cómo vemos que estas pequeñas características de las entidades regionales están presentes en la historia tanto de esta región de Latinoamérica y en los distintos países que nosotros tenemos, tanto vecinos como también parte, ¿no?, de lo que sería nuestra cultura latinoamericana. Parte de esto también el texto habla de cómo estas victorias, digamos, esta identidad fue, violada más que nada por el tema de la violación de los derechos humanos. Acuérdense que tanto Argentina como Chile, como básicamente cada uno de los países latinoamericanos tuvo una dictadura militar, ya que sería la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, eso es lo que permitió que se vulneraran muchos derechos civiles eh, y también derechos humanos. Por lo tanto, eh, nosotros tuvimos, como también otros países, esa, esa época oscura, por así decirlo, si no llamarlo de otro modo, y que fue bastante fea. Hoy en día, cualquiera que le pregunten, eh, ah, puede decir cosas más malas que buenas de esa época. Mismo tus padres o tutores, a los que tengan a cargo, si le preguntan en esa época, va a decir que era un poco fea. Eh, Continuando, a ver, yo lo que le había traído a esta parte, sí, es básicamente como en los países, digamos, ¿no? Para leer estos países, digamos, que hemos mencionado, tienen, digamos, estas violaciones de derechos humanos. Y ya más adelante en el tiempo, una vez, por ejemplo, en Argentina, esto termina en el 83, digamos, con la vuelta a la democracia. Una cuestión que nosotros perdemos la guerra de las Malvinas, es un golpe muy duro, digamos, en el 81. Era el último esfuerzo que tenía la dictadura, digamos, para mantener su poder legítimo. Lo pierde y llama a la transición, digamos, hacia la vuelta a la democracia. Ah, y bueno, digamos, los países aledaños todavía seguían en dictadura cuando nosotros volvimos a democracia. Por eso la defensa de los derechos humanos tiene un significado muy especial en la Argentina. Al igual que en otros países de la región, durante los años 60 se instauró aquí una dictadura cívico-militar que instrumentó un plan sistemático de violación de derechos humanos. Acá una salvedad, no fue un plan, digamos, fueron acciones. Primero,
Hubo planes a gran escala entre países, pero también hubo, digamos, acciones que fueron tomándose momentáneamente y no necesariamente un plan sistemático, como, hoy vamos a violar estos derechos humanos, no, mañana el otro, no, fue a la marcha, digamos. La justicia argentina dictaminó que se trató de un genocidio que causó un número indeterminado de víctimas, pero que los organismos defensores de los derechos humanos establecido en 30.000 personas desaparecidas. ¿Por qué 30.000? Esto es una discusión. Algunos dicen menos, algunos dicen más. Honestamente yo creo que fueron más que 30.000, pero al no saber, porque están desaparecidos, se puso una fecha, perdón, se puso un número simbólico, digamos, eh, 30.000. Yo honestamente pienso que fueron más de 30.000 y que hoy en día no se han encontrado todavía. Ya en tiempos dictatoriales y con mucha mayor intensidad, a partir del retorno a la democracia, el de diciembre de 1983, fecha importantísima, se consolidó en la Argentina la consigna Memoria, Verdad y Justicia como una bandera de reclamo permanente en la defensa de los derechos humanos. La memoria para mantener latente el recuerdo del horror vivido en nuestro país, pero también para evitar la condena al olvido de las personas desaparecidas. Eso se cristaliza, digamos, con el libro Nunca Más. Y está bastante, digamos, si alguna vez ustedes más adelante lo tienen que leer o les gustaría leer, es algo, digamos, que nosotros... Es para no, es como la historia, digamos, es siempre algunas veces la historia se repite de un modo u otro, similar, distinta, pero siempre vamos a tropezar con la misma piedra y esperemos que nosotros, tanto los argentinos como los países latinoamericanos, no tropecemos con esas piedras, una vez más. Em, los derechos humanos como consenso social es otro título, como decimos, de la asunción de Raúl Alfonsín en el cargo de presidente en 1983, la sociedad argentina reclama por justicia. Se hicieron juicios, demás, cuestión que eh, llegamos, digamos, y se lo juzgaron civilmente, penalmente, se hizo justicia en cierto punto, pero fueron demasiados los derechos civiles y humanos violados en ese periodo, que las demandas de la ciudadanía era inagotable. O sea, tuvieron que poner una fecha límite, porque si no, para denunciarlo, porque era, los juzgados estaban llenos de denuncias. Se sancionó lo que conoce las leyes de la impunidad, que limitaron los juicios contra los represores, básicamente porque era mucha la demanda. Estas medidas fueron rechazadas en forma masiva por la sociedad, que terminó por adoptar consigna de memoria, verdad y justicia como un consenso social en materia de derechos humanos en el país. Este fenómeno de consenso social tan profundo en una temática tan sensible forma parte de nuestra identidad nacional. En otro país de la región logró juzgar a los represores como lo hizo Argentina, y eso solo fue posible gracias a la tarea de agrupaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, además del acompañamiento masivo de la sociedad que decidió constituirse sobre la base de la defensa de los derechos humanos. Esto, como pueden ver, a qué viene relación esto de los derechos humanos con la identidad. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, es que la identidad nacional argentina respecto a este tema, por ejemplo, marca también una identidad regional. ¿Por qué? Porque nosotros desde Argentina decidimos hacer algo y preservar algo en base a los derechos humanos que otros países no lograron. Y eso nos da una cierta característica y una cierta diferencia de identidad, distinta a los demás. Los otros lo hicieron, sí, pero no con la misma intensidad y fuerza que lo hicimos los argentinos. ¿Esto quiere decir que somos mejores o peores? No, obviamente no. Pero pusimos en su momento, yo también no había nacido en ese momento, pero es quienes, los argentinos que pusieron
En ese preciso momento, en 1983, pusieron la bandera, digamos, de derechos humanos por sobre cualquier otra. Y eso nos dio una identidad, que hoy puede ser que esté más diluida, sí, lo más probable, pero que sigue siendo parte de los argentinos. Y eso es lo que nos hace diferenciar, digamos, de otros países. Y nos da, digamos, esta identidad nacional. Después yo puse dos artículos interesantes, digamos, más que nada que también lo presenta el libro de texto, que son las cartas de la dictadura y también los hijos por la identidad, en el cual, digamos, habla un poco de esto, digamos, creo que es bastante importante. Por ejemplo, la carta de la dictadura, lo voy a leer. ¿Puede la correspondencia convertirse en un hecho artístico? La muestra, curada por Laura Giussani en la Biblioteca Nacional en el año 2015, muestra que sí, las cartas de la dictadura exhibió más de 2000 textos que daban testimonio de las emociones y los pensamientos de muchas personas que vivieron los difíciles tiempos bajo el gobierno de la última dictadura militar. En 2013 se lanzó desde la Biblioteca Nacional una convocatoria que tuvo como objetivo compilar y exhibir todos aquellos escritos espontáneos y documentos históricos relacionados con la correspondencia de las personas que debían exiliarse. En principio, el acopio de ese material tenía como finalidad reunir un conjunto de documentos útiles a las investigaciones y resguardar las cartas para su estudio en el futuro. Acuérdense, por los temas juzgados. Sin embargo, las cartas reunidas fueron la base de una muestra que permitiría a los visitantes conocer la dramática historia de algunas personas que sufrían la persecución y drama de la violencia ejercida por parte del Estado. Uno de los fragmentos que aquí figura: si me llega a ocurrir algo, les dejo esta carta con mucho amor y ternura. Oh queridísima mamá, te escribo para contarte que estoy sancionada. Mi amor chiquito, quiero que sepas que yo no estoy aquí porque quiero encerrar. Y así sucesivamente. Les recomiendo, digamos, que es muy fuerte algunas cartas y con mucha emoción. Eh, por eso, digamos, es algo que no estaría bueno volver que se repita. Y espero que nunca. Yo creo que no, la verdad es, nosotros como vimos, pusimos tan en juego el punto de derechos humanos en ese momento. Hablo de nosotros en general, sino de los argentinos en ese momento, que no creo que, digamos, vuelvo a repetirse, tiene sus contras a nivel internacional, sí, pero bueno, es una carta y un punto que nos hace ser argentinos. El texto de Hijos por la Identidad se lo voy a dar a ustedes para que lean, es un punto de la actividad. ¿Qué va a haber de tarea? Pues ya para ir finalizando. Em, Voy a mandar un par de preguntas. No, la verdad no. Voy a mandar que lean nada más esto los Hijos por la Identidad, que son un texto. Les voy a juntar, digamos, junto eh, con todo lo que acabo de leer. Y también le voy a mandar que realicen el cuadro. Hay un cuadro que es complete el siguiente red conceptual. Le realizan una red conceptual que acá medio trampa, les voy a decir, pues ya están colocadas algunas palabras, pero bueno, es, es bastante útil y con alguna de las actividades según los puntos. Y ya la semana que viene arrancaríamos así de lleno con igualdad y con lo que hable de la ética y digamos la identidad individual y colectiva. Así que yo esto siempre lo muestro, yo el que uso es, bueno, se preocupen porque no tienen que comprarlo ni nada, yo siempre se los puedo pasar, se los escaneo en blanco y negro o a color, como ustedes gusten, siempre lo hago en blanco y negro por si quieren imprimirlo, o así tiene o así se imprime en blanco y negro y no a color, pero es por una cuestión de que no salga tan fuerte los colores eh, con tanto tono negro, digamos, a la hora de impresión, porque el color tiende a eso, si está en la imagen.
Pero bueno, por si alguien está en la biblioteca además, yo uso este. Uy, ay, se me tapa el fondo. Ahí está. Eh, es Avanza, Construcción de la Ciudadanía número 2. Es horrible porque lo censura, como decir, mira, censurado. Ahora ahí no. Bueno, cuestión que bueno, eso es lo que voy a estar usando, es el libro, es el mismo que le pasé. Así que bueno, chicos, esto va a estar subido a YouTube, ya lo saben. Y bueno, ahora en unos minutos ya tomaré lista. Así que un gusto para quienes vieron y bueno, hoy es un placer dar clases. Hasta luego, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Y por favor entreguen los trabajos, que mañana es el tiempo límite, viernes. Hoy lo voy a recordar igual. Y esto no va a tener tiempo límite en sí, lo voy a pedir para el jueves. Sí, lo voy a pedir para el próximo jueves, algo sencillo, no mucho, pero no es que es un trabajo práctico, así que quédense tranquilos más que una nota conceptual. Hasta luego.